Hola, mi nombre es Mariana Gómez de Zapopan, Jalisco. Soy técnico de Cherry and Cake y el día de hoy vamos a estar aquí grabando para ustedes una linda conejita en una galleta. El día de hoy vamos a hacer un conejito en una galleta. Nosotros aquí ya tenemos lista nuestra galleta que cortamos con los cortadores vintage de Cherry and Cake. Tenemos varios modelos y vienen en 3 tamaños diferentes. Son estos. Y en esta ocasión vamos a utilizar el cortador en forma de óvalo. Cortamos nuestra galleta con la receta de su preferencia y vamos a empezar a trabajarlo. Vamos a tomar un poquito de fondant blanco para cubrir la parte de arriba de nuestra galleta. Vamos a poner aquí un poquito de manteca en nuestra área de trabajo. Amasamos bien nuestro fondant y vamos a estirar. No lo vamos a dejar tan delgado, como de unos 3 milímetros de espesor. Y vamos a cortar. Retiramos por la parte de arriba el exceso de fondant y ya tenemos nuestra figura. Esta va a ir aquí arriba. Vamos a tomar un pedacito también de fondant café porque vamos a hacer en esta parte una cerca y estiramos también, este sí lo vamos a estirar delgadito y con nuestros pinceles de goma de Cherry and Cake vamos a empezar a texturizar. Son varios, vamos a necesitar el que tiene como una cuchillita y vamos a empezar a marcar líneas en todo nuestro fondant café para darle una textura como de madera. Ya que tenemos aquí texturizado, con esta bicicleta vamos a cortar para marcar las líneas de nuestra madera y vamos con nuestro cortador, marcamos porque solamente vamos a utilizar la parte de abajo, retiramos el exceso. Como solo vamos a utilizar la parte de abajo, quitamos la parte de arriba que nos sobra y vamos a empezar a marcar, a cortar aquí a la mitad, haciendo unos cortes para hacer las marcas que les comento de madera. Con un poquito de pegamento para fondant las vamos a pegar ya en la parte de abajo de nuestra galleta. Siguiendo esta misma guía. Lo que queremos es que nos dé este terminado, que se vean como tablitas. Si no se notan mucho, con el mismo pincel de punta de goma vamos a separar para marcar bien. Después de que pegamos ya nuestra madera, vamos también con uno de los pinceles de goma de cherry, vamos a marcar las uniones de la madera con unos puntitos para simular los clavitos de la madera. Y vamos a tomar un poquito de Jelly Color Café Chocolate, lo vamos a diluir con agua para darle el terminado. Colocamos un poquito de agua y una gotita muy pequeña de Jelly Color Café Chocolate, que la vamos a diluir con el agua que pusimos y vamos a empezar a marcar tratando de que en las uniones nos quede un poquito más de pintura para darle más profundidad a este terminado. Mientras vamos a dejar secar aquí nuestra galleta, vamos a continuar con lo que sería ya el decorado de ella. Vamos a empezar a hacer un conejito y vamos a empezar con la cabecita. En esta ocasión no vamos a necesitar ponerle CMC, ya que es una figura que va a ir plana, nada más en 2D, no va a ir parada. Entonces tomamos la bolita,
Ya que tenemos nuestra pelotita, la vamos a aplastar un poquito y le vamos a dar una forma como triangular. Aquí van a ser sus cachetitos y esta parte de aquí van a ir las orejitas. Vamos a marcar con uno de los estiletes donde van a ir nuestros ojitos y también con un pedacito de fondant blanco vamos a poner los ojitos de nuestra conejita. Si se fijan, los ojos no me quedaron del mismo tamaño, pero así los quiero porque va a ser una coneja medio locochona. Ya tenemos aquí ojo derecho y ojo izquierdo, con un pedacito también de fondant blanc de rosita. Vamos a marcar lo que es su nariz, se la vamos a hacer grande. Vamos a tomar también una pelotita muy chiquita de fondant negro. Y lo pegamos. Como el fondant está muy suave ahorita que lo estoy trabajando, no es necesario que le estemos poniendo pegamento para fondant. Y tenemos aquí los ojitos y la nariz. Vamos a continuar con las orejas, pero a estas sí les vamos a poner un poquito de endurecedor para fondant, porque queremos que nos quede una doblada y fija y la otra que quede un poquito más levantadita. Entonces tomamos una pelotita y en forma de gota con la palma de la mano vamos a empezar a alargar esta pelotita, que nos quede más o menos esta forma. Ponemos un poquito de endurecedor para fondant, hacemos nuestra pelotita. Con la palma de la mano vamos a empezar a estirar. Con la misma palma aplanamos un poquito. Vamos a hacer dos, la oreja derecha y la oreja izquierda. Ya que tenemos las dos más o menos del mismo tamaño, vamos a tomar fondant rosa y vamos a hacer el mismo procedimiento, pero lo vamos a hacer más chiquito. Ya que queremos integrar en esta parte de aquí, lo ponemos y vamos a presionar para que se integren el fondant blanco con el fondant rosa. Vamos a ir acomodando para darle la forma y ver si nos va gustando. Ya tenemos orejas, cabecita y vamos a continuar con las patitas. En esta ocasión también vamos a poner tantito endurecedor de Cherry and Cake. Lo integramos muy bien. Ya que tenemos nuestra pelotita para hacer nuestras patitas, lo que vamos a hacer es con el dedo índice en la parte de abajo, vamos a empezar a marcar como una perita y presionamos. De esta vamos a hacer dos, una más grande que la otra. Fíjense que cuando las estén haciendo no les queden tan delgaditas, porque si no, no se van a ver lindas. Entonces, ya que tenemos aquí nuestras peritas, con nuestro pincel de goma vamos a marcar de adelante hasta atrás como las garritas. Vamos a marcar los deditos del conejito. Y de igual forma, con esta misma figura vamos a hacer sus patitas de adelante o sus manitas. Una gotita, presionamos y vamos a marcar dos rayitas para los dedos. En lo que terminamos lo demás, las vamos a dejar aquí secando un poquito. Vamos a tomar fondant naranja para hacer una zanahoria. La zanahoria que nosotros vamos a hacer se supone que va a tapar el cuerpo, entonces no la tenemos que hacer muy chiquita, la hacemos un poquito grande, tomamos fondant, amasamos bien para quitar todas las rayitas. Ok, ya que tenemos la pelotita, igual con la palma de la mano vamos a empezar como si estuvieran batiendo chocolate hasta dejar una parte más delgadita. Presionamos y la puntita la vamos a empezar
como ondularla para que nos dé la punta de la zanahoria. Y vamos a marcar también con nuestro pincel de goma unas rayitas en toda la parte de arriba. En la parte posterior, no, en la parte de arriba de la zanahoria vamos a marcar con el estilete. Hacemos un hoyito porque ahí va a ir la hojita. Se supone que más o menos va tomando forma ya. Tomamos tantito fondant, un poquito de fondant verde y vamos a hacer una hojita. De igual forma que hicimos la zanahoria, tomamos la pelotita y empezamos a adelgazar de una parte, no tanto como esta, pero tampoco que nos quede muy plana. Y vamos a marcar unas hojitas, unas rayitas. Y aquí tenemos ya la parte de la hojita de la zanahoria. Bueno, ahora vamos a empezar a montar. Separamos un poquito, separamos el fondant de la galleta y también con uno de los pellizcos que tiene Cherry and Cake vamos a formar una orilla. Solo presionamos. Ya que ponemos el pegamento, entonces ahora sí ponemos nuestro fondant y vamos a empezar a medir nuestras figuras. Pegamos, aquí ponemos tantito pegamento para fondant y vamos a poner nuestra zanahoria. Ponemos la cabeza. Traten de presionarla para que la cabeza parezca que está agarrando la zanahoria. Entonces aquí ya vamos a poner nuestra orejita, pegamos también la naricita, la otra orejita. Y antes de poner las patitas, tanto las de abajo como las de arriba que van aquí arriba, vamos a matizarlas un poquito. Con nuestro matizador rosa vamos a marcarle unas chapitas a nuestra coneja. Y vamos a tomar un poquito de matizador de Cherry and Cake color almendra. Y vamos a empezar a marcar todas las orillitas de nuestras patitas, donde irían los dedos, para darle un poquito de profundidad. Para pegar nuestras patitas vamos a poner, levantamos tantito la zanahoria y vamos a pegarlas. Como ya tenía pegamento para fondant, ya solamente le vamos a poner en la parte donde se une la zanahoria y la patita. Y vamos a poner también sus patitas de arriba. Tomamos la mitad de un palillo, la vamos a poner aquí para sostener la hojita. Primero hacemos la guía. Ponemos un poquito de pegamento. Ahora vamos a empezar a cortar con un pedacito de fondant verde. Vamos a cortar algunas hojitas que vamos a texturizar con nuestros texturizadores de Cherry and Cake. Para empezar a hacer las hojitas que van a ir en esta parte como de la jardinera, tomamos fondant verde y vamos a empezar a hacer gotitas. Aquí fíjense, Cherry and Cake tiene unos texturizadores de diferentes tamaños y de diferentes formas y vienen hasta unas formas súper pequeñitas, y con estos nos vamos a ayudar para darles forma y textura a nuestras hojitas. Entonces lo que primero que vamos a hacer aquí es formamos varias gotitas chiquitas. Al mismo tiempo que vayan haciendo su gotita, toman, son muy fáciles, toman, texturizan y ya queda. Vamos a empezar a acomodarlas. Ponemos poquito pegamento y empezamos a darle forma a las hojitas.
Pueden hacer unas grandes, unas pequeñas. El chiste es que haya mucho color. Para ayudarnos a acomodar nuestras hojitas, voy a poner mi base giratoria mini. A mí me encantan porque son súper prácticas. Entonces, ahora sí ya voy tomando cada hojita. Como ya tiene pegamento, ya nada más voy poniendo una y le voy dando forma. Ya que terminamos de poner las hojitas, ahora vamos a poner un poco de color con unas florecitas con nuestro cortador mini de margarita de Cherry and Cake. Vamos a estirar fondant de 3 colores diferentes. En este caso yo puse morado, rosa y amarillo, y vamos a empezar a pegar nuestras florecitas. Simplemente cortan. A la hora que ustedes van a desprender, lo dejan caer y con el pincel de goma en la orillita, más bien en el centro, presionan un poquito para que se pegue y le dé un poquito de movimiento. Si vemos que no pega tan fácilmente, ponemos un poquito de pegamento para fondant y ahí dejamos caer la florecita. Pueden poner las flores, la cantidad de flores que ustedes quieran, no se guíen tanto, que nada más son 3 y 3, pero y es suficiente. Vamos a poner otra moradita de este lado y retiramos. Ya nada más nos falta matizar un poquito aquí nuestra zanahoria, darle unos toques finales, y vamos a hacer una pelotita aquí chiquitita, simulando un sol. Lo vamos a poner en amarillo, lo vamos a poner en la parte de arriba y vamos a tomar un poquito también de la misma pintura que ustedes habían puesto para las cercas. Vamos a matizar, a darle un poquito de sombra a la zanahoria, tratando de que nos quede un poquito más oscuro en la parte donde tenemos las líneas. Y aprovechando ya esa pintura, también aquí a la hojita de la zanahoria, el clavito, en donde marcamos nuestras líneas, también vamos a darle una pasadita para darle profundidad. A nuestro sol le vamos a poner también unos ojitos. Tomamos 2 bolitas muy chiquitas. Estas sí vamos a tratar que nos queden las dos del mismo tamaño. Si no se pega, ponen un poquito de pegamento. Ya que pusimos lo blanco del ojo, vamos a poner ahora un puntito negro. Lo vamos a hacer como si estuviera volteando hacia abajo. La pelotita negra también tiene que ser todavía más pequeñita. Y ahora sí, vamos a tomar un poquito de pintacolor negro. Tomamos un poquito de pintacolor negro y vamos a pintarle unas pestañitas a nuestra coneja. Con pintacolor negro, blanco, con pintacolor blanco vamos a dar un poco de luz a los ojos. Y le vamos también a poner una gotita a la nariz. Ya que tenemos el pintacolor aquí blanco, vamos a aprovechar y le ponemos también a los ojitos del sol. Limpiamos nuestro pincel y también unas pestañitas vamos a ponerle. Procuren conseguir un pincel muy delgadito. Hay unos pinceles 000 para que se les facilite y para que queden más coquetas las pestañitas cuando se las pongan. Y una boquita. Ya para finalizar vamos a tomar nuestro Cake Gloss y vamos a darle unos toquecitos en los ojos. Acuérdense de ponerlo solo como golpeando, no lo barran porque si no lo que ya pintamos se les va a despintar. Ponemos ahí un poquito y vamos a
pintar también. Vamos a tomar otro poquito de cake gloss y vamos a ponérselo también en la zanahoria y en el rabito de la zanahoria. Si se nos corre un poquito el cake gloss, lo único que tenemos que hacer es también con un pincelito limpio, quitan los excesos para que no se vea cómo se nos corrió. Bueno, pues ya tenemos aquí terminada nuestra coneja. Espero que les haya gustado. Búsquenos en redes sociales como Cherry and Cake. Mi nombre es Mariana Gómez de Zapopan, Jalisco. Nos vemos hasta la próxima.